Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Mi nombre es Katia Mora, estoy para servirles. Hoy estoy supliendo al pastor Alejandro, ya que él por cuestiones de trabajo está fuera de San José y es un honor para mí poder suplirlo a él con un tema muy importante que el Señor le dio y vamos a compartirlo, vamos a ir analizándolo poco a poco, a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar y qué nos quiere enseñar para que nosotros también cambiemos en nuestra vida todas aquellas cosas que no le agradan al Señor para poder trabajar para el servicio de Él. Vamos a poner esto en las manos del Creador porque todo tiene que estar en sus manos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, te damos honor, alabanza, majestad, imperio, dominio. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir la palabra. Te damos gracias, soberano Señor, porque en ti está la plenitud. Te damos gracias, Señor, porque nos haces crecer a través de la escritura que nos edifica, nos enseña, nos fortalece, nos sana, nos liberta. Gracias, soberano Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo, ponemos todo lo que vamos a hacer, decir en ti, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestra boca y nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, hoy el título que le corresponde a Alejandro es el de Jonás. Vamos a hacer como una biografía de lo que es Jonás, de lo que significa, y después vamos a ir examinando poco a poco las cosas que Dios hizo a través de su profeta Jonás. Y dice que Jonás, cuyo nombre significa paloma, se presenta como el hijo de Amitai. Esto se menciona en 2 de Reyes 14:25. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu, para hacer la referencia con referente a lo que se está hablando. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue en Gad-Efer. Este profeta se cree que estuvo en el reinado del norte, cuando Israel estaba dividida en el reino del norte y el reino del sur, recordamos, ¿verdad? En el reinado del rey Jeroboam II, entre los años 793 y 753 antes de Cristo. Y estarás diciendo, ¿por qué primero se pone el mayor y después el menor? Porque cuando es antes de Cristo, siempre tiene que estar el periodo más o menos que terminó y después cómo comenzó. Este lugar de Gad-Efer estaba ubicado a unos 4 o 5 kilómetros aproximados al norte de Nazaret en Galilea. Así fue como vimos que los fariseos se equivocaron al decir que ningún profeta había salido de Galilea. En Juan 7:52 nos hace la referencia con respecto a esto que estoy hablando, que ellos estaban equivocados, porque ellos dijeron, y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. Este ministerio profético de Jonás ocurre después del profeta Eliseo. Hay una referencia en 2 de Reyes 13, 14 y 19, pero también coincide Jonás con el profeta Amós. Esto lo vemos en Amós 1:1. También coincide seguidito por el profeta Oseas, que también lo podemos examinar en Oseas 1:1. El libro de Jonás se escribe con 3 propósitos primordiales. El primero, para demostrarle a Israel y a los pueblos cercanos la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. Como punto número 2, para mostrar mediante la experiencia de Jonás cuando había caído Israel de su llamado misionero original a ser una luz de redención para los que moran en tinieblas. Y como punto número 3,
para recordarle a Israel lo descarriados que estaban y que Dios en su amor y misericordia le había enviado no solo un profeta, sino muchos profetas fieles que proclamaban su mensaje de arrepentimiento para prevenir de juicio inevitable del pecado. Sin embargo, a diferencia de Nínive, Israel había rechazado a los profetas de Dios y su invitación a arrepentirse y a recibir misericordia. Ahora vamos a ir viendo el arrepentimiento de un pueblo. Hagámonos esta pregunta. ¿Quién era Nínive? Nínive era una ciudad más importante de Asiria y pronto sería la capital del inmenso imperio asirio. Pero Nínive también era una ciudad perversa. Los paganos asirios tradicionales eran enemigos de Israel. Fueron potencia dominante en Medio Oriente entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus atropellos contra Israel y Judá, pueblos a los cuales saquearon y llevaron al cautiverio. Por eso estaba dividido Israel entre el norte y el sur. Desde niño, Jonás aprendió a odiar a los asirios y a aprender a temer a sus atrocidades. Los odiaba tanto que no quería que recibieran el perdón de Dios. Veamos lo que nos dice Jonás 1:3. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos que Jonás lo que estaba haciendo era huyendo del Señor y del mandato que el Señor le había dado que hiciera, que lo representara. Es que tenemos que entender que ser representantes de Dios en esta tierra es un privilegio que no todos tienen. Y tenemos que ser buenos representantes. Cuando el Señor nos da una encomienda, hagámosla de la mejor manera y no huyamos. Quizás su huida era por temor, enojo, porque los odiaba, por la amplitud de la misericordia de Dios. Nosotros muchas veces huimos de la iglesia, del pastor y de Dios. Nínive estaba al este y Jonás trató de irse más lejos, al oeste. ¿Cuántas veces Dios nos da una directriz, un camino, y nosotros por desobediencia, por todas las cosas que se nos presentan, cogemos otro rumbo y nos alejamos cada vez más del Señor, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque creemos que somos perfectos, porque creemos que nosotros sí tenemos la razón y que Dios se equivoca? Pero bueno, vamos a seguir con el relato de Jonás. Es una historia muy rica, muy grande, muy extendida, que nos enseña muchas formas de cómo debemos de comportarnos nosotros delante de la presencia del gran yo soy. Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A veces el temor, la terquedad, la majadería, póngale el nombre que quiera, nos hace que se levante a nuestro alrededor una gran tormenta. Pero cuando no hay un corazón sano, huimos del llamado, de la directriz, por resentimiento, porque hemos puesto los ojos en los hombres y no en el autor y consumador de la fe. La desobediencia de Jonás puso en peligro toda la tripulación y la gente que iba en el barco. La desobediencia de nosotros muchas veces hace que pongamos en peligro nuestra familia, nuestro entorno, nuestras finanzas, nuestros negocios, por desobediencia. La desobediencia a la palabra de Dios puede poner en peligro la vida de otros y de aquellos que amamos. Y depende de nosotros y de los que están a nuestro alrededor hacer las cosas correctas o incorrectas. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de su palabra en el verso 4.
que porque Jonás desobedeció, tomó una decisión que puso en riesgo a toda la gente que iba con él. No desobedezcamos para no poner en riesgo a la gente que va juntamente con nosotros, en el caminar diario, en el respirar, en nuestra familia. Pongamos las manos en las manos nuestra obra en las manos del Señor, y el Señor hará en nosotros florecer su magnífica presencia. Pero si nosotros somos desobedientes, tendremos que ser azotados por los vientos contrarios que se nos presentan por desobediencia. Pregúntate, me pregunto, ¿cuál es mi Jonás? ¿Cuál es tu Jonás? Jonás 1:5 nos dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todo fresquito, ¿verdad? Todo tranquilo. No. Que no se den cuenta. Yo me voy a ir a dormir. A mí qué me importa lo que está pasando afuera. Si se hunden, que se hundan. Muchas veces el pensamiento egoísta de nosotros hace que haya una gran tormenta alrededor y que los que estén a nuestro alrededor crean que es por ellos. Y nosotros calladitos, más bonitos, para que nadie se dé cuenta, mostramos una apariencia de bondad, una apariencia de amor que no existe, que es una hipocresía. Y nos escondemos y nos hacemos de perfil muy bajo. Pero la realidad es que Dios conoce cuál es nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para sacar a flote la verdad. Y dice que estaba en la parte más baja del barco. Cuando hay en nuestra vida resentimiento, la vida espiritual nuestra comienza a decaer y tenemos baja autoestima a causa de que no hemos podido perdonar, olvidar, de no obedecer, y cae uno en un nivel muy bajo. Comenzamos a decaer espiritualmente, y cuando vemos, aquella persona ya no está en las cosas del Señor, sino que le es más fácil estar en las cosas del mundo. Aquí vemos que lo que Jonás estaba haciendo era huyendo de Dios. La conciencia no le molestaba lo más mínimo. Cuando no hay temor ni dirección, comenzamos a buscar culpables y a echarle la culpa al que no la tiene. Buscamos nuestra propia dirección menos la dirección de Dios. El que no nos sintamos culpables no es señal de que estamos actuando bien. No podemos medir la obediencia por lo que sentimos, porque los sentires son equívocos. Es importante que nos analicemos a la luz de la palabra. Muchas veces estamos dormidos espiritualmente, nuestra conciencia está entenebrecida. No discernimos entre lo bueno y lo malo. La conciencia, como decía ahora, está dormida. El espíritu está dormido. No escuchamos la voz de Dios. Todo por causa de guardar una herida en un pasado en tu corazón. Llámele odio, rencor, resentimiento, traición, robo. No sé, ponle la herida que está ahí almacenada en tu corazón. Es necesario que tú y yo escuchemos la voz de mando del gran yo soy. Veamos lo que nos dice Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Veamos qué punto tenía ya este patrón de la nave o el capitán de la nave, que le dice: vamos, levántate, despiértate, deja de estar durmiendo, deja de estar creyendo que los demás son los culpables. Si en ti está una cosa, clámale a Dios, clámale a tu Dios para que Él tenga compasión de nosotros. Muchas veces estamos enfocados en mi yo, que se nos olvida tener compasión por los demás y orar por los demás e interceder por los demás y servirle a los demás. Hoy te digo, levántate, que Jesús es el que te está llamando. Cuando le dijo al ciego Bartimeo, ¿te acuerdas? Levántate, ten confianza, Él te está llamando.
Bartimeo. Hoy no sé cuál Bartimeo está ahí, ciego. Pero el Señor te llama, Bartimeo, levántate, ven, te daré vista. El patrón de nuestra nave se llama Jesucristo. Tenemos que recobrar el oído espiritual para escuchar esa voz de ese dueño que gobierna, que lleva el timón, que lo conocemos como el Mesías, el Santo de Israel, Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro todo. Es necesario que tú y yo comencemos a cambiar los pensamientos. Cuando el Señor nos hable, nosotros tenemos que escuchar. Nuestra vida no puede ser la misma después de que el Señor nos habla. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Hay que cambiar el odio por el amor, el rencor por el perdón, la derrota por la victoria. No se puede, y decir nosotros, sí se puede. La enfermedad, hay sanidad en Cristo Jesús. Por su llaga soy sano. Una atadura, por la liberación, porque Jesucristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. La depresión, por el gozo, decirle yo soy victoriosa en aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo decir el gozo del Señor mi fortaleza es. Es más fácil amar a los demás cuando nosotros hemos aprendido a amar a Dios. Es necesario que tú y yo comencemos a buscar la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Jonás 1:7 nos dice, y echaron suerte, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y dice la Escritura que echaron suertes y cayó sobre Jonás. Qué vergüenza, ¿verdad? Es saber que nosotros nos creemos que las cosas no son con nosotros, pero como todo el Señor lo saca a la luz, Él sacó a la luz que el problema por el cual se estaban hundiendo se llamaba Jonás, porque Jonás estaba haciendo algo incorrecto ante los ojos de su Dios. Dios intervino cuando echaron suertes. Dios dijo, ¿quieren saber? Venga, yo les voy a mostrar. Les voy a decir quién es el cabeza dura que está ahí. Cuando nosotros buscamos la guía del Espíritu Santo, Él nos dirige a toda verdad. Y dice la Escritura, y la verdad os hará libres. Y también nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. Esto sucede a causa del arrepentimiento, de tener un corazón sano. Recuerda que eres el Paráclito. Uno que está a nuestro lado para ayudarnos. Él nos revela todas las cosas. Él siempre está a nuestro lado, nos abraza, nos corrige, nos envuelve, nos protege, nos cubre. Y también es necesario que lo tomemos en cuenta en cada una de las cosas de nuestra vida. En Jonás 1, 14, 15 nos dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Cómo podemos calmar las tormentas que nos están agobiando? ¿Cómo podemos ser libres de ellas? Pues es muy fácil, teniendo un corazón sano de resentimiento. Y para tener un corazón sano y libre, tenemos que echar al Jonás que está estorbando en la nave, en el timón que lleva el Señor. Yo no sé cuál es, pero tú sí sabes qué es lo que te está estorbando. Tú sí sabes qué es lo que no le agrada al Señor. Tú sí sabes en qué estás desobedeciéndole al Señor. ¿Cuál es tu Jonás? Todo tipo de desobediencia, todo tipo de resentimiento, el que huye y no confronta, el área que está siendo quebrantada, toda autoestima baja, el que nunca pide perdón, el que quiere hacer las cosas a su antojo. No sé, ponle el nombre de lo que sabes muy bien que le pide hacer la voluntad de Dios. Que está ahí contigo, pero que tú mismo te estás negando a reconocerla.
Reconoce lo que está mal en ti, reconoce lo que no le estás obedeciendo al Señor, reconoce lo que estás fallando y comencemos a cambiar esas cosas. Comencemos a hacer un nuevo lienzo para que el Señor comience a pintar la obra perfecta de lo que Él quiere que tú y yo hagamos. ¿Qué podemos aprender con los errores de Jonás? En Jonás, en el capítulo 1, en el verso 4, que ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer, dice: pero Jehová hizo un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora vamos a ver una comparación con Segunda de Reyes 14:24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Cuando hay alguien que hace pecar a otro, cuando hay alguien que va haciendo cosas contrarias delante de la presencia del Señor, todos los que estamos alrededor nos vemos afectados. Pero cuando hay alguien que hace la voluntad de Dios, todos los que estamos alrededor nos vemos bendecidos. En ti y en mí está el querer ser bendecidos o el vernos afectados por las malas decisiones de los demás. Cualquier pecado que hagamos delante de la presencia del Señor y no queramos cambiarlo, eso está afectando nuestro entorno. Y después nos quejamos y decimos: es que me hicieron brujería, es que me hicieron aquí, es que me hicieron allá. Y somos nosotros los culpables. Somos nosotros los que estamos llevando a hundir la nave donde el capitán de nuestro barco se llama Jesucristo, y no lo dejamos llevar el timón a donde Él quiere que nosotros vayamos. Asiria era el país y Nínive era su capital. Era el más grande enemigo de Israel. Vimos adelante, ¿verdad? Esto lo podemos confirmar en Segunda de Reyes 15:19. Dice: y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Mahaén dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Cuando Dios habla en nuestra vida, huir de su presencia es peligroso. Y si vemos, la Escritura nos muestra también quiénes huyeron de la presencia de Dios, porque queremos hacer las cosas creyendo que somos perfectos, y el único perfecto es Jesucristo, el único perfecto es el Padre de Gloria, el único perfecto es el Ruá, su Santo Espíritu. No huyamos de la presencia de Dios, oigámosle, hagamos su voluntad perfecta, santa y sublime. Cuando Dios habla es claro, y muchas veces Él llena de detalles eso que habla. Además, Él nos habla personalmente. Dios no habla en forma incierta. Dice la Escritura: y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. En este caso vemos que Dios le dio la dirección y el mensaje. Hay una gran diferencia entre la respuesta de Jonás y la respuesta de Abraham. Veámoslo en Génesis 22, 2 y 3. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Voy a leer el 4. Y dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Veamos 3 puntos a destacar de esta escritura. Dios le habla a Abraham y le dice: ahora toma tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Veamos lo contrario de Jonás. Jonás no amaba a la gente de Nínive y no hace caso. Mas, sin embargo, Abraham coge a su hijo amado, a Isaac, que era su respirar, por decirlo de una manera, y lo lleva en obediencia a ofrecerlo en holocausto. Como punto número 2, veamos: y Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo.
Comparemos, hagamos el comparativo con Jonás. Jonás huye del este, se va al oeste, toma un barco para irse bien lejos, para decir, no, yo no he oído la voz de Dios. Yo hago caso omiso de eso, me pareció, creo, pero no puede ser. Aquí estamos haciendo el comparativo de dos hombres de Dios, uno que obedece y uno que desobedece. Y veamos el tercer punto. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos alza? Alzar nuestros ojos y ver el lugar desde lejos y comenzar a decir, Señor, aunque duela, voy a llegar y voy a hacer lo que me estás pidiendo. Hoy el Señor nos está pidiendo que hagamos las cosas que Él nos manda hacer. Aquí vemos que en vez de Jonás irse para Nínive, se rebeló y huyó ¿a dónde? A Tarsis, que era una fundición, una ciudad poderosa y rica. Se fue completamente al extremo contrario. ¿Qué pasa cuando hay una crisis de oración en la vida de un profeta? Lo que puede acontecer cuando no oramos. Veamos a ciertos hombres de Dios que han orado. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar. En Romanos nos dice, constantes en la oración, Romanos 12:12. En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia. Vea cómo nos hablan los hombres de Dios del Nuevo Testamento, cómo tiene que ser nuestro diario vivir. Jesús tenía una disciplina exquisita y rígida en su oración, siendo Dios hecho hombre, mas sin embargo no descuidaba la presencia del Padre. No descuidaba buscar la dirección del Señor. Él quería escuchar la voz del amado y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús tenía una disciplina rígida de oración. Comenzó su ministerio orando y ayunando, y eso lo podemos ver en Mateo 4:4. No les estoy leyendo las citas bíblicas para no hacer muy larga esta enseñanza. La iglesia primitiva vivió en una atmósfera de oración. Lo podemos ver en Hechos, cuando la iglesia primitiva estaba unánimes orando unos por otros. Las consecuencias por no orar. En vez de responder a Dios, heme aquí, más bien nos levantamos para huir como hace Jonás. Decimos con palabras o actitudes, no cuentes conmigo. Qué pereza, ¿para qué me estás llamando? Yo quiero dormir, yo quiero comer, yo quiero pasear, yo quiero jugar, yo quiero. Y hacemos caso omiso de la voz del Dios eterno. Perdemos el sentido de dirección y subimos al barco errado. Vemos que Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje y entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros no oramos, eso es lo que hacemos, huir de la presencia de Jehová. Huir de la responsabilidad es huir de Dios. Dejamos de ser agentes de bendición para ser causas de sufrimiento. La desobediencia de Jonás causó intranquilidad en el barco. Se puso furiosa la naturaleza, causó grandes perjuicios financieros porque tuvieron que echar toda la carga al mar y que se hundiera porque Jonás estaba tranquilo y durmiendo. La ausencia de oración nos hace indiferentes, insensibles a las necesidades de los demás. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo la Escritura? Los marineros llenos de miedo clamaron y Jonás decidió dormir. Es cuando alguien o algunos ignoran lo que está aconteciendo en su familia, trabajo, iglesia, no nos importa. Estando bien yo, a mí qué me importa lo que le pase a las demás personas. Ese era Jonás. Ese era un Jonás, un hombre, un profeta de Dios que no buscó la oración, diciendo muchas veces en sus corazones, yo no tengo nada que ver con eso. El enojo es un síntoma de indiferencia. Cuando no oramos, no valoramos nuestra vida.
Por eso dijeron los que iban en el barco, tomadle y echarle en el mar. Parecía una obra de gran sacrificio, pero no, eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Jonás prefirió morir antes que cumplir la encomienda que le había hecho Dios. Cuando no oramos, nuestra vida se convierte en una contradicción. Cuando interrogaron a Jonás, él dijo, temo a Jehová, Dios de los cielos. Temo a Jehová, Dios de los cielos, pero no le hago la voluntad. Le temo al Dios creador del rey del universo, creador de todas las cosas, pero no le quiero obedecer. No quiero escuchar su voz. No quiero ser responsable. No quiero tomar mi posesión de hijo de Dios en obediencia. La ausencia de oración hace decir una cosa y vivir otra. La apariencia de piedad es el resultado de no orar con devoción. ¿Qué acontece cuando no oramos? Jonás oró cuando la única salida era orar. Dijo él, invoqué en mi angustia a Jehová desde el seno del Seol clamé. Claro, estaba metido en un pez, tenía ya el tercer día, él seguramente con hambre, olía de hondísimo, seguramente el bichejo por dentro, estaba nauseabundo, prefería morirse y le clamó al gran Dios. ¿Y qué pasó? Aquel gran pez lo soltó y lo tiró justo en el lugar que Dios lo necesitaba, en Nínive. ¿Qué quieres que te pase a ti para que se cumpla el mandato de Dios? ¿Prefieres ir de una vez o prefieres como Jonás irse a Jope, tomar un barco para Tarsis, en el camino lo tiren al mar, se lo trague el gran pez y lo sea escupido en la playa donde tenía que estar? Para orar, no espere estar en grandes dificultades. Una oración sincera hace que Dios te saque del vientre del pez. Cuando oramos con sinceridad, nos alejamos nosotros de toda arrogancia, de toda altivez, de toda vanagloria. Y lo más importante, Dios vuelve a hablar con nosotros, dándonos una segunda oportunidad. La oración realista, los que no siguen vanidad ilusoria, hace grandes proezas. Retira todo sustento de insumisión y nos hace siervos obedientes. La falta de oración crea soberbia, oscuridad, qué duro, ¿verdad? Y el resultado de todo lo que nos acontece depende de cuánto llevamos en serio nuestras vidas y cómo oramos y cuánto oramos. Y para concluir, si algo malo te está aconteciendo, es probable que sea por falta de oración esforzada, por no obedecer la voz de Dios. Sométete más en la presencia del Señor, busca más la presencia del Señor. No temas hacer la voluntad de Él, porque la voluntad de Él siempre es agradable y perfecta. Y siempre, siempre nos va a dar seguridad. Y para que escudriñes en tu casa, es necesario ser sano. Lee el Salmo 119 de los versos 105 al 107. El Salmo 107, verso 20. Para que te levantes y clames. Lee Proverbios 23, 12. Proverbios 15, 16, 19 al 21. Leámoslo hasta el 30. Porque Proverbios 23 es riquísimo. Léelo todo, mejor. Lee también Proverbios 24 y Proverbios 10, 11. Te aseguro que el Señor te levantará y hará de ti una persona de oración y de intercesión. No seamos como Jonás, desobedientes. Seamos como Abraham, que aunque duela, entreguemos, obedezcamos, miremos en alto y veamos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, porque la bendición va a ser para nosotros y nuestra descendencia, y cambiaremos el entorno de nuestros seres amados. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno,
Hoy, Señor, te pedimos perdón por si hemos sido un Jonás, desobediente, testarudo, cabeza dura, Señor. Queremos ser un Abraham, obediente, sumiso, entregado, abnegado. Padre, hoy, Señor, quita de mí todo aquello que impide hacer tu voluntad. Quita de mí todo lo que me impide buscar tu presencia, Señor. Porque quiero buscarte de noche y de día y ser obediente a ti y escuchar tu voz audiblemente. Gracias, soberano Señor, príncipe de paz. Ahora, papito lindo, te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor, y que tu bendición les alcance, tanto a ellos como a su descendencia. Padre, gracias por ser su provisión. Gracias, Padre, por ser su refugio. Gracias, bendito Señor. Y si te ha gustado esta enseñanza, inscríbete al canal, suscríbete a él, dale like, compártelo con tus seres amados y pídeles también que se suscriban para que podamos llegar a más personas y que este mensaje de bendición y de salvación los haga libres. Te amamos en el Señor. Bendiciones de lo alto.